Muy buenas noches a todos, espero que les esté yendo muy bien, queridos parroquianos que nos visitan en la Taberna de Clio, un lugar para discutir la historia. Rápidamente les comento, en los 2 episodios anteriores de esta trilogía de las heridas de México, ya abordamos el tema de la conquista, lo que significa para la identidad mexicana. El capítulo anterior se puso bien interesante cuando el emperador nos contaba toda la novela que tiene que ver con la invasión estadounidense a México y cómo se perdió el territorio. Y el día de hoy vamos a abordar la última herida de México, o al menos por esta trilogía. Comentaba al inicio de estos capítulos que son temas donde nosotros que nos dedicamos a dar clases a todas las edades, hemos notado que desatan la mayor cantidad de pasiones, de participaciones, incluso, ¿por qué no?, de debates. Por eso es que les hemos considerado, o les hemos nombrado, las heridas de México. El día de hoy toca hablar de 1968, aquel verano. Y como siempre, compartiendo micrófonos, es un honor. Mi querido emperador, muy buena noche, ¿cómo te va? Muy buena noche, aquí estamos para cerrar esta trilogía con un tema pues que es reciente comparado con los 2 anteriores, que mucha gente lo tiene presente, hay gente que lo vivió de una u otra manera y que por alguna razón, no sé qué opines tú, en los últimos años ha perdido un poco de fuerza, ¿no?, la conmemoración. O sea, Sí. cuando tú y yo estábamos en la universidad, wow, el 2 de octubre era la fecha. Lo que yo veo hoy en algunos campus, no digo que todos, hay algunos que son combativos de siempre, pero algunas facultades ya no tanto. Entonces, al final podríamos platicar, ¿no?, cómo se percibe hoy día el 2 de octubre. Me parece muy adecuado el que sea de los últimos temas que debemos revisar. Tenemos un programazo el día de hoy, damas y caballeros, nos espera un buen rato aquí. Pero antes de empezar, quiero agradecer públicamente a Benito Juárez por darnos un día libre esta semana. Emperador, quiero que tú también agradezcas públicamente a tu ídolo, a tu querido Benito Juárez, porque el lunes no tienes que ir a trabajar, ¿vale? ¿Sabes? No, porque tendría que revisarlo, no estoy seguro, pero estoy casi seguro que quien dio el día fue Porfirio. Esa es una Creo que discusión que tendremos después. fue a Juárez a decir, ¿saben qué? Van a festejar mi cumpleaños. Casi seguro que dio Porfirio. Lo que sea para no darle gracias a Juárez. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Y es que como en muchas otras, como en muchos otros temas, en general en la historia, pues las cosas no pasan nada más porque sí. Entonces en este capítulo, damas y caballeros, vamos a entender de dónde salió este movimiento. No es que un montón de personas se hayan puesto de acuerdo y hayan dicho, oye, queremos marchar, pues nada más porque estamos aburridos. ¿Qué está pasando en el mundo? Uy, muchas cosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, como que la vida se aceleró, yo diría. Y en especial, en estos años, entre 50 y 60, estamos viviendo un choque generacional. Mientras que el estándar de los hombres antes era estar con traje, cabello corto, limpios, afeitados, en las calles se empiezan a ver a un montón de hippies guarachudos, barbones con el cabello largo, pantalones de mezclilla y a veces sin camiseta. ¿Ah? Que si la revolución sexual, que si la idea de las ideas comunistas. Son 2 generaciones que se están enfrentando y eso trae varios problemas. De aquí, ¿qué quieres anotar, mi querido emperador? Que pues pensemos en estos veteranos, ya para esos años muy veteranos,
de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos cómo se autonombraban la mejor generación, porque fueron al infierno, ganaron, narrativa gringa, Sí. y regresaron a reconstruir el mundo, ¿no? Mundo gringo que no se destruyó. O sea, mejor generación los europeos, ¿no? Pero pues sí, eran personas de otra madera, ¿no? O que al menos les tocó vivir algo mucho más duro, que quizá estaban hasta cierto punto conformes con cómo iba el mundo mientras no se desatara otra guerra, pero ya conviven con hijos y nietos en algunos casos. Recordemos que en el movimiento del 68 había morros de 12, 13 y 14 años ahí metidos, que ya no están tan de acuerdo. O sea, el 68 es un año de revolución en todo el mundo, y tienen ideas nuevas, y este choque siempre se da, y unos podían haber llamado perfectamente generación Mazapán, si quieres, y los otros, ¿te acuerdas de este dilema en la universidad que se llegó a discutir de si el término momisa de verdad se utilizó? Porque yo tengo versiones diversas. Hay quien dice sí les decíamos así, otros que dicen no es cierto, pero era la momisa contra los hippies rebeldes. La cuestión con esos hippies rebeldes es que querían dominar al mundo, no en este mal sentido. Su idea era, yo, a diferencia de mi papá, ya fui a la universidad. Mi papá se dedicó, bien decías tú, a la guerra, se dedicó a reconstruir, se dedicó a trabajar. Yo voy a la universidad, yo sé cómo es el mundo, yo he leído, yo he estudiado. ¿Quién mejor que nosotros, una generación estudiada, para dirigir esto? Pero obviamente los adultos decían, chamaco, ¿usted qué va a saber del mundo si nunca ha salido de la universidad? ¿Qué me va a venir a contar usted? ¿Cómo lo voy a dejar guiar el país? Ahí viene entonces el choque generacional. Muy bien. Pero, pues, lo que estaba pasando en México también estaba pasando en otros lados. Ya que tocamos la Segunda Guerra Mundial, ustedes deben recordar que los dos grandes ganadores son Estados Unidos y la Unión Soviética. Anexo, vea usted, Rocky 4. ¿Ah? Pero, sí. Lo que está pasando aquí es que se pelean indirectamente. Recordemos que ya habían visto los horrores de la bomba atómica. Llega la Guerra Fría. Te odio, pero no te odio tanto como para aventarte una bomba atómica, porque sé que eso sería a precipitar las cosas. Pero nada me impide pelearme a través de otros. Llega Corea, llega Vietnam, llega todo lo que tenemos. Y en América Latina, la forma en que impacta esto es con algo muy, muy crudo, llamado el Plan Cóndor. Emperador, ¿qué es eso del Plan Cóndor? ¿Por qué nos interesa? Ok. Allá vamos, Guerra Fría. Allá vamos. Ok. Me quiero regresar un poco porque hoy día la mayoría de gente tiende a romantizar uno u otro lado. Sí. Sí. Entonces, quien todavía hoy en día odia al comunismo, entiende que los comunistas tenían el plan de dominar al mundo. Y los que odian al capitalismo entienden que todo eran provocaciones del capitalismo. Y pues no, las dos grandes potencias, y lo hicieron. La idea del supersoldado que intentaban crear los alemanes, también los estadounidenses, es más, ellos sí lo crearon en ficción, del Capitán América, ¿no? Sí. Las drogas para los soldados estimulantes la usaron los dos lados. Entonces no hay bueno y malo en esa historia, ¿no? O sea, las dos grandes potencias buscan este tipo de cosas. ¿Te suena la OSS? A ver. Que es el nombre original de la organización de espionaje de los estadounidenses. Ajá.
¿A quiénes crees que contrataron primero? No sé, ¿serán tan malos como para contratar a un viejo enemigo? Exacto. Es de los Estados Unidos. Ajá. Y necesitas tener gente infiltrada en Europa del Este que odien a los comunistas y que se puedan camuflajear y de preferencia que ya hablen ruso, ¿no? ¿Y a quienes tenías en cartera? Pues a un montón de nazis dispuestos a trabajar para Estados Unidos a cambio de una nueva identidad o una nueva vida. Y de paso ya odian a los comunistas. Entonces, 2 en 1. Premio doble. muchos ex nazis trabajaron como agentes secretos estadounidenses. Los rusos la tienen más complicada, ¿no? Porque disfrazar a un ruso para infiltrarse en Occidente está más complicado. Pero los comunistas tienen ideología, güey. ¿Y sabes dónde pegó con y duro? Ajá. En Latinoamérica. Exacto. ¿Y quién mejor para infiltrarse en Estados Unidos que quienes ya lo hacían como maestros, los latinos migrantes? Así que de pronto hay cierto acuerdo entre gobiernos afines al comunismo para desaparecer opositores, ¿no? Ahora, esto del afines al comunismo es un poco entre comillas, ¿no? No perdamos de vista que los gobiernos latinoamericanos tienen sus propias broncas, ¿sí? Sí. Y de pronto verse envueltos entre comunismo y entre la Guerra Fría, entre comunismo y capitalismo, pues de pronto lo usan o desusan a conveniencia, ¿no? Porque necesito el apoyo del Politburó o necesito el apoyo de Washington. Entonces, también era muy ambiguo. Recuerden el caso mexicano de Cárdenas. Su socialismo no era el socialismo de la URSS, pero para Estados Unidos era socialismo y se acabó, ¿no? Entonces, complicado, ¿sí? Pero entonces, esta operación Cóndor sí te habla de cierta organización, de cierta búsqueda de meter ideologías de uno u otro lado en la juventud, en la sociedad, para minar la sociedad desde el fondo, ¿no? Intenciones sí había, repito, de los dos lados. Tienen intenciones, tienen el enfrentamiento de intereses, de ideologías, y no tienen escrúpulos. O sea, si algo distingue al Plan Cóndor, como tú dices, no me importa lo que tenga que hacer. Si Estados Unidos tiene que patrocinar una dictadura con tal de que no avance el comunismo, por Dios que lo va a hacer. Si la Unión Soviética tiene que patrocinar guerrillas y entrenar soldados, por supuesto que lo va a hacer. Y eso fue lo que ocurrió. Aquí en México no se puso tan fea la cosa, tan, recalco, porque si tomamos en cuenta Pinochet, lo que pasó de Argentina, las abuelas del Plaza de Mayo, todo eso, es punto y aparte. Pero aquí en México, damas y caballeros, recuerden que sí tuvimos la Guerra Sucia. Recuerden que está Lucio Cabañas, que está Genaro Vázquez, la Liga Comunista 23 de septiembre y, por supuesto, el movimiento estudiantil de 1968. ¿Hay una carga ideológica muy fuerte? Por supuesto que sí. Y, tal como pasó en Latinoamérica, pues no deja de ser una cuestión de marionetas, una cuestión de cables controlando a lo lejos y que otros se ensucien las manos por mí. Creo que así es como podemos sintetizar esta parte. Entonces, hasta ahora, vamos diciendo, hay un choque generacional de los jóvenes que tienen ideas nuevas para ellos y los adultos que tienen ideas conservadoras. México y el mundo entero está en medio de la pelea de dos gigantes con ideologías opuestas que están dispuestos a todo, con tal de ganar. ¿Qué podría salir mal? ¿Cierto? ¿Algo que acotar aquí antes de pasar al tercer punto, mi querido emperador? Para numerar a los países más relevantes en cuanto a la Operación Cóndor,
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, que algunos siguen sufriendo los remanentes de, Sí. y finalmente Perú, ya saben que, bueno, Perú, los quiero muchísimo, pero tienen una forma de manejar las cosas bastante curiosa, pero no. Como tú decías, en México a lo que nos van a llegar son los refugiados años después, recordemos que esto se va a alargar hasta el 70, Sí. ¿sí? Ya con muchos refugiados latinoamericanos aquí en México, y recordemos que el mismo Che Guevara viene huyendo de allá de una dinámica previa, ¿no? Otra vez, México no está aislado, a diferencia de lo que quisiéramos a veces. Entonces acaba siendo, pues, es centro de muchas cosas, porque además su posición es estratégica para Estados Unidos, pues está bajito. Los otros estarán un poco lejos y mira lo que le pasó a Venezuela. Ahora, dentro de todo esto, ¿qué le estaba pasando a México? Ya vimos más o menos el plano internacional. En especial para México, tenemos a Gustavito. Feo como robarle el monedero a tu mamá en 10 de mayo. Feo a más no poder. Pero es una época bien interesante para México. Estamos en medio del milagro mexicano. Gracias a las ventas de petróleo, al desarrollo, sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador, la economía está de lujo. Hay que tomar eso en cuenta, damas y caballeros. La economía está muy bien. Imagínense ustedes que también está la economía como para que se esté construyendo el Estadio Azteca, el Gimnasio Juan de la Barrera, donde ahorita hay luchas, ahorita me voy a ir a verlas, está la AAA, la Alberca Olímpica, el Palacio de los Deportes, la Villa Olímpica, creo que ya dije Estadio Azteca. Hay mucha infraestructura que se está haciendo para recibir a los Juegos Olímpicos. ¿Hay dinero? Por supuesto que sí. Sin embargo, la sociedad, para variar, está bastante mal. Hay movimientos antes de 1968. De hecho, ya vienen ahí desde López Mateos e incluso antes. ¿Cierto, emperador? Cierto. Sí, pensemos que el modelo como cualquier modelo capitalista, y los economistas no me dejarán mentir, se mueve con estas etapas de crecimiento, auge y crisis. ¿Sí? Uh-huh. Hay movimientos, países, economías que soportan las crisis y vuelven a subir. ¿Sí? Para cuando llegamos a Díaz Ordaz, ¿sí? El milagro mexicano está dando las últimas. O sea, el modelo se está avanzando, tiene sus defectos muy marcados. Todavía Díaz Ordaz va a ser quizá el último presidente en entregar números negros, números positivos en las cuentas. ¿Verdad, Echeverría? Recordemos, para que no se nos olvide, que en la línea 2 del metro había una placota donde Díaz Ordaz inauguró la línea 2 del metro. Al metro, sí, se me olvidaba. Aunque al partido Guinda hoy le escueza y ande por quitando placas por todos lados. Pero sí, a ver, teníamos metro, o sea, y es el mismo metro que ya, sabe, se hizo viral hace unos meses, que si lo comparaban con el de Nueva York, el nuestro estaba mejor. Cuestión de percepción, ¿no? Creo que nuestras ratas son más grandes. O sea, Andan en dos patas. okay. Entonces, México se está dando ciertos lujitos. Pregúntenle a sus abuelos, quizá coinciden fechas en cuando pudieron comprar el terreno, cuando compraron su segunda casa, cuando traían el Cadillac o el Thunderbird ligando a la abuela. Y nos dieron los Juegos Olímpicos. Sí. Pues el Mundial del 70. O sea, no, en esa época, no como hoy en día, que se la damos a Sudáfrica o Atenas para que se endeuden y casi lleven a la quiebra a la Unión Europea. Se lo daban a quien lo podía organizar, ¿no? Entonces se veía a México como alguien con el potencial, ¿no? O sea, hubo algún político por ahí que llegó a mencionar que México se metía
al gran concierto de naciones por fin, ¿no? Y pues, cada vez que nos dan una oportunidad algo sale mal. ¿Verdad? Desalojos de la Ciudad de México. Ajá. Bueno, ajá. Sigue. Estos estudiantes, porque ya después veremos que se mete el resto de la sociedad, se van a topar quizá con su antagonista perfecto. O sea, no sé si un López Mateos lo hubiera manejado diferente, si más a futuro un López Portillo lo hubiera manejado diferente, pero les tocó Díaz Ordaz. ¿Cómo dijeron en Bully Magnets? ¿El presidente con actitud de prefecto de secundaria? Sí, Me encanta ese chiste. Ajá. echando sicón para los cuates. Sí, Aquí sí vale la pena meternos un poquito en la psicología del tipo, porque el tipo era feo. feo. Y era feo. Su mamá le decía que era feo. Tenía su hermano que era el guapo de la familia. O sea, vivió a la sombra toda su vida. O sea, con él se aplicó la de: mi hijo, tú tienes que estudiar porque naciste feo, pero con F mayúscula. O sea, no te queda de otra manera. Lo llegó a presidente. Ve tú a saber cuántas patas tuvo que besar, pero llegó a presidente. Y no sé si sea tema de la edad, pero ya tuvimos a nuestro presidente anterior, cabeza de algodón, que hablaba continuamente de y mi lugar en la historia o nuestro lugar en la historia. Díaz Ordaz decía lo mismo, ¿eh? Está consciente de que se está jugando su lugar en la historia y quiere pasar como el de los Juegos Olímpicos, como el de la infraestructura. El tipo cree que de verdad él es único y feo. Sobre todo eso. Y entonces, cuando de pronto le explota una bomba social en la cara, que a meses de su gran momento con las Olimpiadas, lo primero que le dice su mente son dos cosas. Uno, estos estudiantes me quieren echar a perder mis Juegos Olímpicos. Dos, seguramente la URSS los está manipulando. Suena tonto, quizá loco. Acabamos de decir que sí estaban pasando cositas en Sudamérica, ¿eh? Entonces igual y tenía sus motivos para dudar, ¿no? Pero sí se le fue la mano. Sí, sí, sí. Puedo casi asegurar que hubo miembros del gabinete que muchas veces dijeron: señor presidente, ¿está seguro? ¿Va a tomar CU? ¿Va a tomar el poli de verdad? Señor presidente, una bazuca para una preparatoria. A ver, no soy tan salvaje. Estoy mandando las tanquetas. Estoy mandando los tanques chiquitos. No estoy mandando los tanques grandes. Por favor. Recordemos que él dejó la mano extendida, ¿no? Pero también pensemos que es la época dorada del PRI, cuando... ¿Qué horas son, señor presidente? O las que usted ordene, señor presidente. Entonces sí, se encontraron al peor posible, ¿no? Este tipo no iba a negociar. Este tipo fue a preguntar quién se la hizo y luego mandó a arrestar a quien se la hizo. Entonces, no sé si te parece, ¿quieres ir directo a lo que ocasionó este asunto? Bueno, vamos a seguir aquí ¿cuánto llevamos? 25 minutos. Ok. Vamos a acabar de preparar el terreno. ¿De acuerdo? Va. Vamos a acabar para no hacernos bola. Falta una cosa por mencionar antes de llegar al verano de 1968. Ya, hay movimientos previos. Médicos, ferrocarrileros. Un sexenio antes pasa lo de... ¿Cómo se llama este compadre? Rubén Jaramillo. Ajá. No es que el país esté muy bien, que digamos. Siempre va a haber ahí detallitos. Pero hay otra cosa que surge desde Puebla. El grito de cristianismo sí, comunismo no. El anticomunismo está creciendo mucho, 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 mucho. Ustedes recordarán que hay uno de los eventos más aterradores
pero que fue opacado precisamente por algo todavía peor. Pues nada más y nada menos que por el 2 de octubre. Damas y caballeros, estamos hablando de Canoa. Quien haya visto la película sabrá lo que es violencia. ¿Mm? ¿Qué pasa en Canoa, para quien no lo sepa? Trabajadores de la universidad se van de puente el 15 de septiembre. En el pueblo de Canoa son acusados de comunistas, de que van a poner una bandera comunista en la iglesia, de que van a... prácticamente los acusan de que van a salar los campos y se van a comer a los bebés. Casi, casi. Y entonces ocurren unos linchamientos. Bueno, un linchamiento de por sí es durísimo, ¿no? Esto lo que nos refleja de la sociedad de ese momento, que le tienen un miedo muy muy fuerte al comunismo. Allá hace rato tú mencionabas esta idea de cómo se ve pues el adoctrinamiento, de que hay fanatismos a favor, en contra, pero en este caso para defender los intereses pues eclesiásticos, para defender los intereses políticos, se ve con muy malos ojos al comunismo. Todo lo que tenga un Che Guevara, todo lo que tenga hoz y martillo, todo lo que sea color rojo, significa peligro. ¿Verdad? ¿Algo más que agregar de aquí? Pues bueno, ahora que lo mencionaste, recordemos que México en los años 36, 37, surge el sinarquismo en México. Ajá. Y Sí, sí. que hablaba de... Bueno, abiertamente eran anticomunistas. ¿Sí? Eran nacionalistas, anticomunistas, criticaban la democracia liberal y se movilizaban de forma paramilitar. De hecho, no quiero decir que sean iguales, pero se parecen al comunismo de Mussolini. Perdón, al fascismo de Mussolini. Sí, esto me Entonces, dice que estaban siguiendo los pasos de cierto señor de bigote chistoso. Eran igualititos. sí, entonces, solo para alargar un poco más estas raíces, ¿no? Que sí, México ya tenía al menos 30 años con un adoctrinamiento anticomunista bastante fuerte, ¿no? Justo después de que cae Cárdenas, bueno, no cae, de que se va del poder, empieza un golpeteo constantemente contra todo lo que sea comunismo. Creemos que hay hasta películas, ¿no? De la época del cine de oro, donde al comunista lo pintan como el malviviente que te quiere robar tu casa, tu fortuna. Entonces, sí, esta bomba social explota al que menos debió haberle explotado, ¿no? Bueno, que de hecho fue tan efectivo, fue tan efectiva esta propaganda que hasta el día de hoy, ¿no? Se le sigue tomando como, como lo peor, como la encarnación del mal. Pero bueno, esa es otra cosa. Dame detalles de Canoa para si alguien de verdad no lo ubica. O sea, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasa en Canoa? Y de hecho, Canoa es un capítulo aparte. Vamos a tratar de sintetizar esto. La misma población, bajo las órdenes del cura local, ataca a los trabajadores por esta cuestión de que les creen comunistas y creen que van a ir a dañarlos. Y como dije, es una situación muy grave, pero que fue opacada, pues, menos de 15 días después, por lo que ocurrió en la plaza de Tlatelolco. Las consecuencias de Canoa se dejan ver hasta el día de hoy, porque la otra vez yo estaba investigando al respecto en la página del Archivo General de la Nación. Ya tiene un rato que lo hice, y varios usuarios compartían experiencias de que hasta el día de hoy Canoa, este pueblo, sigue recordando mucho ese día, pues en parte con amargura, porque no es la mejor manera de ser recordado en la historia de México. Un pueblo que solamente es conocido por haber linchado gente, ¿no? Que según la película fue filmada en un pueblo vecino, pero que tenían que andar con cuidado porque los pobladores de Canoa andaban por ahí rondando, bueno, en fin. Es una situación compleja, pero que a final de cuentas demuestra que
las esferas de poder, bajas o altas, estaban dispuestas a derramar sangre con tal de detener el comunismo, lo que hemos dicho en este capítulo. Entonces, ya tenemos las siguientes cosas. Un choque generacional. Ya, se están peleando entre jóvenes y adultos. Tenemos la Guerra Fría y el Plan Cóndor presente en el mundo. Hay movimientos previos en México. Hay anticomunismo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues eso es lo que podría pasar. Pero vamos a dejar hasta aquí este capítulo, damas y caballeros, porque ya va media hora. En el próximo capítulo vamos a adentrarnos ya tal cual en el verano de 1968. ¿Qué tanto pasó? ¿Vale? Entonces, emperador, rellenamos los tarros. Vamos por más, vamos por más. Vamos por más. Entonces, nos vemos en unos minutazos. ¿Sale? Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.